Estimados estudiantes, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda, sé que me demoré un poco. Al fin no recibí preguntas puntuales por parte de ustedes, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con este breve video de repaso sobre la corrosión del carácter y algunos puntos que considero que hemos tocado y podríamos profundizar o detenernos un poco en ellos al respecto. Y por supuesto que se complemente con las lecturas que cada uno está haciendo y la forma en la que cada uno está dialogando e interpretando los planteamientos de nuestro últimamente leído Richard Sennett. Bien, creo que es lo más justo poder realizar este video porque en ocasiones anteriores hemos tenido complicaciones con la conexión por parte mía y eso por lo general a veces interrumpe las discusiones o le da una serie de pausas que hacen que no haya como una misma dirección, sino que toque estar retomando una y otra vez. Entonces, por favor, tomen los puntos que consideren necesarios o importantes para la elaboración de sus reseñas, las cuales espero ya estén esquematizando y tratando de delinear por encima. Voy a retomar algunos puntos que trabajamos el viernes pasado y también algunos puntos incluso de la primera sesión, aprovechando incluso que ya terminamos de leer este ensayo para llevar esa reflexión, ojalá, de principio a fin. Recuerden, chicos, lo más importante para empezar una reseña o para empezar a comprender una obra y a su autor es poder identificar muy bien su lugar de enunciación. Recuerden que el lugar de enunciación no solamente se limita a las condiciones biográficas de una persona, las cuales en este caso son bastante importantes, bastante interesantes. Richard Sennett, de profesión de sociología, con una sensibilidad sociológica particular, tiene unos antecedentes de militancia familiar en la izquierda y en el comunismo y al mismo tiempo un desencanto de esa izquierda, pero no necesariamente una pérdida de interés por los conflictos de clase o por los problemas que sufren las clases sociales dentro del sistema capitalista y que lo ha llevado a desarrollar distintos ensayos alrededor de este tema y que hace que varios de esos pensamientos vuelvan a entrar en escena en la corrosión del carácter. Entonces, eso no solamente es el lugar de enunciación, también en general es el momento en que aparece la obra. Es un momento bastante inspirador para poder escribir sobre este tipo de temas. Richard Sennett escribe la corrosión del carácter en los años 90 y recuerden que en los años 90 asistimos a nivel mundial a una serie de procesos macroeconómicos globales que marcan el fin de la Guerra Fría, que marcan la liberación de los mercados, el flujo de capitales y lo que podríamos conocer como el origen del sistema neoliberal y del neoliberalismo. Eso significa que el sistema capitalista, en efecto, ha cambiado, ha sufrido una serie de transformaciones en su fisionomía, en su estructura, y vale la pena empezar a rastrear cuáles son ese tipo de transformaciones. Les comentaba el viernes pasado que distintos autores desde distintas disciplinas han tratado de acercarse a esta serie de cambios y de transformaciones, y Sennett lo va a hacer a partir de unos ejes que en lo personal, como lector, me parecen bastante definidos. No me parece que quiera hablar de todo un poco o que sea un autor que esté disparando en muchas direcciones, sino que va a ser bastante insistente y a pesar de que cada capítulo nos introduce en unos universos empíricos y en distintas discusiones que nos llevan como a épocas remotas y a estudios interdisciplinares, siguen siendo puntos transversales a lo largo de su reflexión. Una reflexión que es advertida desde el título, lo cual uno por lo general le agradece a un autor, porque se habla de las consecuencias personales del nuevo capitalismo y al mismo tiempo el término de carácter va a estar presente en cada uno de los casos y en cada una de las anécdotas que Sennett nos plantea con una apuesta metodológica bastante interesante, retomando entrevistas del pasado, cambiando los nombres, alterando las situaciones con una creatividad y cierta imaginación, pero no necesariamente renunciando al rigor que exigen los ensayos, porque es un ensayo largo como él mismo lo define. Y en los ensayos, por lo general, el autor tiene estas libertades o estas licencias, no solamente de hablar o conversar con bibliografía o literatura reciente y especializada, sino también hablar con autores de hace 200, 300 años y en general hablar con pensadores bastante reconocidos del proyecto de la modernidad, tanto en el terreno de los sentimientos, de la moral, de la economía, con Adam Smith, con Locke, con los utilitaristas, en fin.
hay un diálogo de distintas épocas y eso hace una conversación bastante nutrida por parte de este ensayo. Pero entonces les comentaba que el ensayo aparece en los años 90. Los años 90 son unos años de ruptura, ciertas inercias del siglo XX como que se frenan en este momento y asistimos a la llegada de un nuevo mundo y de una nueva fase del capitalismo. Entiendan que el capitalismo es una formación histórica, es un sistema que tiene evoluciones, que muchas veces tiene contradicciones y en el momento en que se estanca, en el momento en que se siente estático, se ve en la necesidad de transformarse para seguir expandiéndose. La filosofía del capitalismo precisamente es la expansión y es la acumulación. No es quedarse en el mismo punto de manera cíclica, sino progresar y tratar de aumentar los flujos de capital. En cada fase histórica del capitalismo, que lo hemos visto en las sesiones pasadas, ha llegado cierto momento de estabilización y luego de esa estabilización llega un momento en donde el sistema requiere renovarse para seguir expandiéndose y para alcanzar un estadio superior al que se encuentra en ese momento. Sucede con el capitalismo mercantil, donde de pronto la acumulación de metales preciosos ya no satisface todas las expectativas de producir y de generar valor. Entonces asistimos después a un capitalismo industrial y el capitalismo industrial tiene una vida, yo creo que relativamente corta, que también comienza a hacer aguas o a desestabilizarse a finales del siglo XX y en el tránsito al siglo XXI y vendríamos a una fase de neocapitalismo o de capitalismo financiero o de, bueno, hay distintas formas y creo que ya las veíamos en nuestras diapositivas que les compartiré en la plataforma de eAulas. De manera que Sennett está como un observador, atento, ¿sí? Es un contemporáneo de esos cambios que está atestiguando en el sistema capitalista. Entonces, yo creo que esa es una premisa que podría uno como dar por sentada o considerar que es obvia, pero no necesariamente es tan obvia. Y es que el capitalismo está anclado a la acumulación y llega un momento en donde esa acumulación se estanca y por lo tanto requiere un cambio del sistema. Pero ahí viene la cuestión, desde donde empieza este ensayo de Richard Sennett, y es que la transformación del sistema no se puede dar solamente por el sistema en sí mismo, sino que también exige cambios en los seres humanos, también exige cambios en las identidades y en general en unos modos de ser para poder habitar ese mundo que proyecta el nuevo capitalismo. Siempre ha sucedido así, que es una pregunta que uno podría hacerle a Sennett y es hasta qué punto esto es tan único. Él alcanza a tocarlo un poco al final, pero en general toda transformación del sistema capitalista requiere una transformación de los sujetos, de las prácticas y de las sociedades que se ven cobijadas. De esta manera, lo que está haciendo Sennett es sumarse a una serie de discusiones en donde se analizan a sí mismos, a las sociedades occidentales, a la sociedad norteamericana, que es la que lleva como el paradigma del gran capitalismo ejemplar y referencial, y trabajar con Occidente y trabajar con este tipo de fenómenos sociales como una otredad, exotizarse y hacer una radiografía de cuáles son los valores que están mutando y que se están transformando dentro de este nuevo capitalismo. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a partir de un método que creo que todos hemos considerado ameno, utilizando sus entrevistas de esta manera creativa, alterando los nombres, cambiando las circunstancias, pero no renunciando a ese rigor precisamente. Cada capítulo por lo general va a estar acompañado de estas anécdotas y creo que Sennett logra hacer un juego pendular o un juego de balanceo entre lo anecdótico, aparte porque lo anecdótico guarda una profundidad bastante fuerte, bastante densa, no necesariamente es una cosa superficial, y al mismo tiempo unos diálogos un tanto más académicos, con clásicos de la teoría social, con gente de la teología, con gente de la filosofía, con los historiadores, los antropólogos, casi siempre orientados hacia el mundo del trabajo, que es el que le importa a Richard Sennett. Una de las indicaciones que le había dado a nuestros relatores de la semana pasada era mirar por qué ubicaba los capítulos como los ubicaba. Creo que no alcanzamos a conversarlo completamente a profundidad, pero pensaría que iniciar este ensayo con
el contraste entre la generación de Enrico y Rico es un muy buen gancho narrativo, a diferencia de si ubicáramos el caso de Rose al principio o de pronto el caso de los programadores de IBM del penúltimo capítulo. Pareciera que este primer contraste de Rico y Enrico nos fija las premisas básicas de cómo el nuevo capitalismo flexible, que como su nombre lo dice, motiva a los individuos a estar adaptados al cambio, a estar adaptados a las circunstancias y no a quedarse en un mismo punto, cómo ese tipo de capitalismo y de transformaciones comienzan a afectar y socavar una serie de condiciones personales que hace que los sujetos que participan en este modelo económico moderno se sientan con vértigo, que tengamos una serie de sujetos modernos a la deriva, con incertidumbres y sin alguna orientación en el mundo y en general en su vida. Entonces, este primer caso de Rico y Enrico pues resulta bastante sugerente, bastante interesante. Sennett desde el comienzo plantea que varias de las apuestas teóricas y de los grandes conceptos teóricos va a tratar de leerlos a partir de casos prácticos muy concretos. Lo dice de una manera irónica bastante interesante y es: no me voy a disculpar por eso, porque toda teoría social debería estar soportada en fenómenos de la vida real, y eso también le va a dar un tipo de intención a la escritura que va a estar haciendo a lo largo de cada uno de estos capítulos. Entonces, yo creo que de las premisas que hablábamos ese viernes pasado era que en los años 80, 90, el capitalismo entra en una fase de desregulación de las actividades, lo cual tiene mucho que ver también con el papel que los estados, el sector público, cumplía en las economías. A partir de ese momento los modelos económicos dejarán de ser tan proteccionistas, comenzarán a estar mucho más abiertos a las leyes del mercado sin tantas regulaciones como lo habían sido durante buena parte del siglo XX. Durante esa parte del siglo XX, piensen por ejemplo en la infancia y en la juventud de Michael Moore, como nos hablaba en este documental. En esa parte del siglo XX se había logrado consolidar un Estado con unas instituciones burocráticas que hacían posible que la gente buscara la estabilidad, que hacían posible que la gente buscara unos proyectos de vida resistentes al tiempo y que en esa vida burocratizada lograran organizar su vida como una linealidad progresiva que iba escalonadamente de un paso 1 al paso 2, al paso 3, y que se permitía o que permitía a los sujetos proyectar unas metas a futuro que incluso iban más allá de ellos, iban hasta sus hijos, iban hasta sus nietos, en general, proyectos de vida que incluían a la misma descendencia. Esa forma de pensar la vida, esa forma de pensar la biografía, era posible gracias a unas instituciones burocráticas que le daban sentido a esa manera de vivir. Y al mismo tiempo era posible gracias a unos modos de producción, unas formas privilegiadas de producción que están muy asociadas a la fase del capitalismo industrial, a la fase del capitalismo fordista, de la cadena de montaje, en donde hay una especialización del trabajo y en donde los trabajos suelen ser monótonos, rutinarios, pero en donde le ofrecen a los individuos que lo practican cierta satisfacción, cierta dignidad, moviéndose bajo esta asociación de que el trabajo dignifica, que el trabajo templa la virtud y templa una serie de hábitos de disciplina, de autodisciplina, de contención de los deseos y de las pasiones, y más bien como de postergar el alivio y la satisfacción de una vida de trabajo, y que se podría disfrutar a partir de pensiones o a partir de proyectos que con seguridad llegaban mucho más adelante en el tiempo. Recuerden, y creo que en la reseña sería interesante mencionar el diálogo tan activo que hace Sennett con Max Weber, porque Weber es un autor transversal a lo largo de este ensayo. Y eso yo creo que no es un gesto fortuito del escritor. Está hablando precisamente con un clásico de la sociología. De sus clases de fundamento seguramente recordarán que Max Weber fue un teórico que se dedicó durante mucho tiempo, entre el 19 y el 20, a pensar la nueva constitución de los estados modernos, los estados capitalistas, los estados burocráticos. Todo este tipo de estados comenzaban a tener una nueva fisionomía que era diferente a lo de los estados del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿sí?
En ese tránsito a la modernidad en pura, con toda la aceleración temporal que eso incluía, los estados comenzaron a crear aparatos burocráticos, ¿sí? Las funciones del estado comenzaron a ramificarse y prácticamente todas las esferas, todos los ámbitos de la vida social terminaron cobijadas por instituciones. Había funcionarios y había instituciones para cada uno de los ámbitos de la esfera privada, de la esfera pública, del relacionamiento entre las personas, para regular el trabajo, todo estaba perfectamente regulado. Y esa regulación que había advertido Max Weber y que incluso denominaba con este concepto de la jaula de hierro o de una racionalización de la vida social, ¿cierto? Cada ámbito de la vida social tiene un medio para cumplir determinados fines, fue lo que le dio como la textura a las sociedades del siglo XX. Bien, entonces ese proceso histórico, social, político y económico e institucional es el que le da sentido a experiencias vitales como la de nuestro señor Enrico, que precisamente piensa su vida como una alcancía, piensa su vida como un depósito de experiencias que le van forjando su carácter y que le van permitiendo proyectar cuestiones a largo plazo. Vemos que tiene un paralelo con su hijo Rico, perdón. Vemos que tiene un paralelo con su hijo Rico, quien considera que este tipo de hábitos lo que hacen es convertirlo a uno en un esclavo del tiempo, que prefiere la flexibilidad en el terreno laboral, que incluso se comporta al principio de la comunicación con Sennett con cierta displicencia, como que aborrece ese tipo de lecciones que quería dejarle su padre en algún momento. Rico logró ascender en la movilidad social, logró ascender. Esa movilidad social se ve traducida también en nuevos hábitos, en nuevas formas de relacionarse con su esposa, quien también trabaja, y los dos trabajan en compañías de este estilo moderno, siguen esta lógica precisamente de capitalismo flexible, y eso no significa que Rico no se sienta a la deriva y que no sienta cierto vértigo en su experiencia, en especial porque tiene hijos y en especial porque esa vida familiar pareciera que se está viendo sacrificada o más bien comprometida con la nueva forma en la que está aprendiendo a trabajar. Entonces, traten de fijarse siempre en cuál es la anécdota de base de cada capítulo. Esa anécdota los irá guiando a la discusión puntual que intento ofrecer y al mismo tiempo les irá reforzando por qué coloca esa anécdota y qué es lo que nos quiere decir el autor con respecto a esto. Entonces creo que este es un primer gancho muy interesante, ¿sí? Cómo el tiempo matemático de Enrico, el tiempo que se ha convertido como en fracciones de horas, de meses, de jornadas laborales, todo podía ser susceptible de medición, termina convirtiéndose para él en algo normal e incluso algo que puede negociar junto a los sindicatos de las empresas, porque está precisamente en este modelo de la cadena de montaje, que es un modelo empresarial vertical, piramidal. La autoridad se ejerce de una manera vertical y las figuras de autoridad, en efecto, se reconocen. En general, todas las figuras laborales se reconocen junto a sus funciones y no hay nada que esta persona tenga que cambiar. Bien, se sabe que ese fue un modelo monótono. Richard Sennett hacia el final del ensayo dirá que el retorno a este modelo tampoco es la panacea o tampoco es la meca a la que le está apostando, porque es un modelo monótono, en efecto es un modelo que hoy en día nos parecería aburridísimo, pero fija una forma de darle sentido a la biografía, de darle consistencia a la biografía personal, que es lo que lograba hacer Enrico. Independientemente de su vida rutinaria, tenía una estructura de costumbres y cada suceso cotidiano le daba drama, le daba novedad a la vida que estaba haciendo. Pero él estaba en un mismo carril y esa forma de pensar en un mismo carril es lo que marca esa experiencia de un capitalismo anterior al que está presenciando con el caso de Rico. Bueno, dice Sennett que esta fase del capitalismo que vivía el papá pues fue bastante corta. De hecho, no alcanzó a tener como un florecimiento bastante prolongado, sino que el capitalismo rápidamente se vio en la necesidad de hacer una reinvención y de hacer una especie de reingeniería desde adentro. ¿Por qué el capitalismo cambia? Cambia porque encuentra que hay lógicas o dinámicas que son disfuncionales a el funcionamiento que tiene, valga la redundancia.
Lo que resultaba disfuncional o que no operaba de la mejor manera en ese modelo capitalista de Enrico era precisamente todas estas trabas burocráticas. Las empresas eran empresas gigantescas, piensen en las grandes compañías automotrices que marcan la parada de la economía estadounidense después de la Segunda Guerra, e incluso antes de la Segunda Guerra, y son empresas totalizantes, ¿sí? Todo el cuadro del poder empresarial, todas las relaciones del poder empresarial se encuentran contenidas en un mismo espacio, en una misma pirámide, en donde se reúnen los presidentes de las compañías, con los gerentes, con todos los departamentos y al mismo tiempo con todos los ámbitos de la producción de determinado bien o de determinada mercancía, pensando por ejemplo en el caso de los autos. Esa empresa termina convirtiéndose en un dinosaurio, en una cosa muy grande, en una cosa que estorba, que es como bastante aparatosa, y surge la necesidad de que las instituciones y las empresas sean más plásticas, que haya más necesidad de adaptarnos a los cambios, que haya necesidad de dividir las funciones, de hacer una redistribución, como lo veíamos hoy, de las tareas y de las distintas cargas que eso implica. Antes de que Sennett llegue a eso, nos coloca un capítulo 2 dedicado a este sentimiento de desprecio hacia la rutina, la cual, por cierto, no era mal vista hace varios años, porque algunos decían que la rutina templaba la virtud, templaba el carácter, desarrollaba este tipo de virtudes que eran necesarias, porque para Sennett el carácter es algo que se desarrolla en el largo plazo, es algo que se desarrolla con el tiempo. Hay una referencia a Anthony Giddens con el tema de la costumbre y de los hábitos. Las costumbres y los hábitos necesitan tiempo, necesitan una densidad temporal, una profundidad temporal que comienza a ser desplazada, comienza a ser rechazada y poco valorada por el nuevo capitalismo. En ese segundo capítulo nos va a hacer como una reconstrucción histórica de cómo llegamos a ese tiempo rutinario, lo cual en su momento le ofrecía libertades a la gente, así fuera para desarrollar una misma función, pero ese tiempo rutinario, al menos por parte de observadores como Adam Smith, termina siendo como un atropello contra los valores morales de la persona, porque según Smith, repetir la misma función una y otra vez lo que hace es marchitar el carácter, marchitar esos brotes de espontaneidad moral que tienen los seres humanos, en los cuales demostraba su solidaridad con los otros y lo que hoy en día llamamos empatía con los otros. Ese segundo capítulo es una discusión cruzada de dos visiones del siglo XVIII sobre lo que era la rutina, la de Adam Smith un poco más precavida, un poco más crítica, y la de Diderot en su enciclopedia, donde se muestra más bien como algo promisorio, como algo interesante, porque la gente ya no trabajaba en el mismo sitio donde vivía, sino que ahora se dedicaba como en un nuevo espacio en donde se iba forjando no solamente valor económico, sino al mismo tiempo se iban forjando seres humanos. Sin embargo, en algún momento este tema de la rutina comienza a ser mal visto. ¿Y por qué comienza a ser mal visto? Que creo que nuevamente eso es algo que está presente en todo el ensayo. El hecho de que las personas se acostumbren y generen códigos de apego, de compromiso, de pertenencia, precisamente por estar durante mucho tiempo en la misma empresa, les otorga experiencia para poder controvertir al sistema, no los hace tan manipulables. Piensen en los sindicatos. Los sindicatos tienen estabilidad porque han logrado generar lazos de confianza, han logrado generar lazos de apoyo y de negociaciones colectivas, no son negociaciones individuales. De manera que las piezas anteriores en el sistema anterior lograban quedarse durante mucho tiempo en la misma empresa y al quedarse durante mucho tiempo podían burlar al sistema, podían negociar con el sistema, podían retrasar los tiempos y podían generar una afinidad que en su momento Marx llamó una conciencia de clase, una afinidad del lugar que ocupamos como obreros en la escala de la producción. Ese lugar lo compartimos no solamente por lo que hacemos, porque todos somos obreros, sino también porque compartimos unas injusticias de clase, compartimos unas mismas luchas, compartimos una misma experiencia de sufrimiento y al mismo tiempo un mismo destino. Buscamos un mismo destino. Fíjense entonces cómo hay consistencia en esa experiencia. Esa experiencia es nociva para el nuevo capitalismo. Esa experiencia no le sirve al capitalismo flexible.
¿Por qué no les sirve? Porque necesitamos sujetos que simplemente actúen sin cuestionar. Y para que la gente no cuestione, lo más importante sería desprenderlos de su experiencia, de sus experiencias pasadas, desprenderlo de sus proyecciones a futuro, ¿sí? Quitarle experiencia, quitarle destino, desprenderlo de los grupos permanentes, de los grupos resistentes al tiempo. Y por eso la estructura de las empresas ha pasado de esa estructura piramidal, de esa estructura vertical del poder, a una estructura más bien horizontal, ¿sí? Como que se redistribuye el panal y al redistribuir ese panal se redistribuyen las fuerzas que antes oprimían hacia arriba o luchaban desde abajo a partir de la resistencia de los sindicatos y de los valores de clase. Entonces esa serie de transformaciones que se desarrollan en los primeros capítulos del ensayo, considero que son como las coordenadas más importantes para poder comprender los capítulos siguientes. Sobre el tema de la flexibilidad también ha sido una cualidad humana, dirá Sennett, que ha tenido variaciones, ha tenido modulaciones a lo largo del tiempo, y esa flexibilidad hoy en día se ha convertido en un paradigma. Quien no está dispuesto a adaptarse a las nuevas circunstancias es una persona que se queda atrás. Hoy en día las personas que tienen mayor edad no son tan apetecidas en las empresas, no tanto por cuestiones funcionales, no tanto porque la persona esté vieja o porque no sea tan productiva para el sistema, sino porque son personas que hablan desde el pasado, hablan desde la experiencia, y la idea o tal vez la mayor crítica que encuentra Sennett es que las personas han quedado en una continua producción de presentes. Solamente se vive a partir de imágenes instantáneas del mundo, y creo que es algo extensible al resto de aspectos de nuestra sociedad, una sociedad acostumbrada a la novedad, que difícilmente atesora o guarda cosas, que difícilmente atesora experiencias porque siempre está pensando qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. No se le permite mirar atrás, no hay posibilidad de una retrospección de la vida, y ahí es donde el carácter comienza como a erosionarse, ¿sí? Es donde comienza como a perder esa estabilidad y esa consistencia. Entonces, con el caso de la flexibilidad, sucede esto, es el nuevo paradigma. Las personas deben generar como una serie de elasticidad que uno pensaría que es una ventaja, que es una fortaleza, pero que de hecho le quita méritos a cualquier cosa que para esa persona tuviera valor en ese momento. Recuerden que la definición que Sennett hace de carácter es la forma en la que valoramos las cosas, pero para que uno valore las cosas se necesitan estructuras de repetición, se necesitan ciclos, se necesita tiempo. En general, aquí hay una discusión de fondo sobre el tiempo, y al quitarle valor a ese tipo de cosas, la flexibilidad, por la flexibilidad en sí misma, termina transformándose en un aspecto que no necesariamente promete o cumple todo lo que se supone que intenta cumplir. Entonces creo que estas premisas pues nos marcan cómo están funcionando las grandes corporaciones hoy en día, cuáles son los nuevos paradigmas que se están imponiendo y en ese sentido cuáles son los valores que esto nos lleva. El capitalismo flexible es ilegible al mismo tiempo. Es ilegible, y creo que el caso de los panaderos de Boston es un caso bastante ilustrativo. Aquí también hay un contraste generacional, también hay un relevo generacional en entre dos maneras de practicar un mismo oficio y de administrar un mismo oficio. Yo creo que ustedes también lo podrían pensar cuando ven los equipos de McDonald's o cuando ven los equipos de algún mall de comidas en donde las funciones están automatizadas, porque las compañías hoy en día plantean nuevos ejes, ¿no? Y creo que Sennett le coloca cuidado a estos conceptos, cuidado ustedes también, chicos, con esos conceptos, interesante que los coloquen en su reseña. El tema de la especialización flexible, que precisamente marca esta hiperespecialización permanente de las funciones, en lo cual también influye mucho el desarrollo de maquinaria moderna para facilitar o abreviar funciones que antes eran dispendiosas para la gente. La reinvención estratégica. Por lo general hoy en día a las empresas les cuesta mucho dinero cuando hacen reinvención
porque eso implica todo un proceso de desaprender y nuevamente edificar una estructura institucional. Pero el tema de la reinvención, que incluso está sonando mucho en estos tiempos de confinamiento, pues es una característica que Sennett ya advertía desde los años 90. La reinvención estratégica es esa capacidad de que las empresas siempre vuelvan a un punto cero. Y esa capacidad de volver siempre al punto cero es algo que también se transmite a los sujetos, que también se transmite a los individuos. No importa cuántas cosas haya hecho yo en el pasado dentro de la misma empresa, si yo no cumplo con los retos del presente, igual quedo en la misma condición de vulnerabilidad y quedo en una condición totalmente frágil. De manera que no hay méritos pasados que valgan o que puedan darme al menos puntos para poder sortear las dificultades del presente, porque ahora se vive en un eterno presente. Eso, pues, de por sí ya creo que comienza a darnos como algunas luces de cuáles son esas afecciones al tema del carácter, porque todo lo que sea duradero, todo lo que antes yo le daba algún valor, comienza a desmoronarse, comienza a sentir como una desintegración. Con el caso de los panaderos de Boston creo que se ve mucho el contraste. Veíamos que era una panadería en donde la sola práctica, la misma práctica ocupacional del hacer pan, generaba una serie de afinidades personales entre las personas que trabajaban aquí. Claro, ahí se suman otro tipo de variables sociológicas, de migración, de etnia, de racismos estructurales que se ven en la sociedad gringa, a pesar de que su sociedad esté cimentada sobre la migración, la migración como su cemento social. Pero en ese momento, o al menos en esa generación, la realización del pan in situ, ahí en el mismo lugar, con los procedimientos manuales, daba un sentido de comunidad, daba una fortaleza y le daba una tradición al lugar de trabajo que claramente se pierde cuando las funciones se vuelven automáticas, cuando el relevo de personal se convierte en una cosa constante, en una permanente rotación, y cuando las personas que ocupan estos lugares sienten que ese no es su lugar de llegada, sino que es más bien un medio para poder alcanzar otros fines. Recuerden a nuestra querida Andrea en el Diablo Viste a la Moda, que llega a la revista, pero ella considera que ese es solamente un trampolín para poder ejercer otro tipo de cosas. Y que a partir de todas esas películas veíamos cómo esas vidas rutinarias ahora se vuelven unas vidas de permanente vértigo, en donde emergen retos en tiempo presente, emergen unos retos instantáneos, y el valor del personaje estriba en su capacidad de afrontar esos retos. Si no es capaz de afrontarlos, entonces no es una persona que esté digna de ser etiquetada como una persona moderna, y con seguridad quedará por debajo de este tipo de eslabones. Entonces, el caso de los panaderos es un caso ilustrativo en ese sentido, porque el capitalismo se vuelve ilegible. Detrás de las funciones automáticas no se comprende qué es lo que hay detrás. No se comprenden las variables de etnia, de raza, de tradición, de condiciones personales que antes unían a los grupos estables. Al convertirse en una cuestión ilegible, cualquier falla en el sistema desconcierta a las personas, las hace sentir ansiosas, las hace disgustar, como en efecto sucede cuando Sennett nos cuenta que la máquina se avería y que en el momento en que se daña, la gente no sabe qué hacer y comienza como a tratar de improvisar, pero no conoce cuál es como esa experiencia de esfuerzo que hay detrás para poder estar trabajando ahí. En general la gente se ha vuelto indiferente con eso, porque el oficio ya no define. La práctica de un oficio y la constancia de un oficio y la práctica la práctica manual de hacer cosas con las manos, de tener procedimientos artesanales y en general procedimientos que nos unían con otras partes y con otros roles, es algo que tampoco tiene valor en esta nueva sociedad. Con respecto al caso de Rose, al caso del bar de Rose, ese es un tema complejo, es un tema interesante, tiene que ver con los libros de autoayuda que les colocaba en la sesión pasada, porque hay un espíritu de riesgo en el nuevo capitalismo. Es un espíritu en donde se privilegia al menos intentar las cosas, aunque no necesariamente salgan, pero que la gente se aventure y tome el riesgo de lanzarse al vacío y de experimentar cosas nuevas en la vida, porque si se queda en el punto cero, si se queda en el punto quieto, no hay valor
y no hay una meta de realización. Es lo que le sucede a Rose cuando transita, cuando hace esta mudanza a una empresa de publicidad y en donde comienza a sentirse como bastante dispar, como que no encaja en las nuevas dinámicas porque su experiencia, que es en cierto tema que había acumulado con su bar, es vista de una manera extraña. ¿Sí? La experiencia parece más bien algo que Rose se guarda para sí misma, pero que debería guardarse para sí misma, pero no es algo que aporte valor a una nueva forma de trabajo en donde las funciones y los roles de la gente ahora son funciones amorfas. Las posiciones que cada una de las personas ocupa en este nuevo sistema ahora son totalmente nebulosas. No se comprenden dónde empiezan los límites y dónde terminan con respecto a mis funciones, cosa que sí sucedía en esta estructura piramidal, y ahora estas funciones se mezclan con aspectos de la vida privada, con aspectos de la fiesta empresarial, del almuerzo, del club, de una cosa, de la otra, y al mismo tiempo las funciones cambiantes. El hecho de que las funciones todo el tiempo estén cambiantes hacen que esta persona que quiere cambiar, sí, que incluso manda a cambiar su vestimenta, sus gafas, que intenta como tratar de transformarse y de ajustarse y de escenificarse de una manera distinta, sienta que está perdiendo algo, sienta que es una identidad completamente móvil, es algo que está en permanente flujo y que en últimas hace que regrese, pero que regrese ya con una lección diferente, con una experiencia y una percepción diferente a la que tenía antes. Ahí es bien interesante el tema de los movimientos laterales de los que habla Sennett, principalmente en ciertas clases sociales, le sucede mucho a la clase media, y son este tipo de movimientos que, estilo cangrejo, que hace que la gente sienta que está avanzando, que está escalando en la posición, pero precisamente por el mismo carácter amorfo de las funciones, lo que hacen es estar caminando de lado, sentir que están tomando riesgos permanentemente, pero sin que el sistema le proporcione información a la gente. Detrás de la intención de tomar riesgos y de la presión de tomar riesgos, hay una cuestión mortal, hay una cuestión que es escalofriante, y es que los actores, al menos en ciertos sectores sociales, no conocen cuáles son los costos de los riesgos que están tomando, porque esos costos, esas proyecciones a futuro, recuerden, nada a largo plazo, y las lecciones de costos anteriores no es lo que importa es el cambio como si fuera un actor en sí mismo, como si fuera un motivo en sí mismo que hace que valga la pena la experiencia. Y creo que ustedes también lo notan hoy como con los nuevos mantras empresariales. Hoy en día no se premia o no se privilegia el tipo de esfuerzo constante y disciplinado. Hoy en día se habla mucho desde la gente que logra ver oportunidades en el momento y en el lugar exacto y aventurarse a tomar ese riesgo. Eso es algo que nos está diciendo Sennett, que incluso remite a este concepto de los agujeros estructurales, ¿sí? Como encontrar esas fallas del sistema en donde puedo hacerle jaque al sistema, obtener algo de él. Pero para poder hacerle jaque, para poder tener esa oportunidad única en la vida, necesito aventurarme al riesgo sin contemplar cuáles son los costos. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que la gente puede estar apostando más de lo que tiene o más de lo que está dispuesta a perder y terminan perdiendo bastante. Claramente eso se va a ver reflejado en cambios en la movilidad social. Ya sería una movilidad incluso hacia abajo. Las personas se han empobrecido. El tipo de capitalismo flexible tiene contradicciones. El sistema se estrella contra sí mismo. No necesariamente es más flexible que antes, ¿sí? Las prácticas de control y las prácticas de vigilancia y de poder continúan ahí, pero ahora no son solamente los eslabones más bajos los que están pagando los platos rotos, sino también los sectores de clases medias, que incluso las empresas, dirá Sennett, les recomiendan que se conviertan en consultores y que no generen apegos por una empresa, que no generen apegos institucionales. Entonces, esa forma de pensar riesgosamente, como tomando riesgo para decir, al menos lo intenté, como se dice mucho en el inglés, es algo que también corroe el carácter porque también convierte seres vulnerables, ¿sí? Convierte actores que no conocen cuáles son necesariamente las expectativas, pero que simplemente se están transformando y en algún momento de ese
esa carrera vertiginosa, van a sentir que se han perdido a sí mismos, que se han perdido de esos aspectos que eran duraderos, porque lo único que han hecho es obedecer a esos retos presentistas e instantáneos. Y finalmente nuestros 3 capítulos finales de hoy, que creo que ya nos quedó un poco más claro que hay una nueva ética del trabajo, nuevamente un diálogo profundo con Max Weber por la forma en la que se desarrolla históricamente este sujeto capitalista, el Homo Faber, que era como el hacedor de su propia vida. ¿Sí? Eso descansa sobre unos fundamentos religiosos, pero en el tránsito a las sociedades seculares, en el tránsito de estas sociedades que ya no solamente se esfuerzan para alcanzar fines ultramundanos o supraterrenales, sino fines dentro de la tierra, pues continúan y se intensifican bastante. ¿Sí? La ética del trabajo de ese momento era, por un lado, trabajar para controlar el caos interior, ¿sí? Para controlar el juego de fuerzas que hay dentro de mí. Pero esa ética del trabajo duro y del trabajo constante también está asociada y acompañada a la ficción moderna, la gran ficción moderna de que soy yo quien construye el camino y quien construye su propia biografía y quien le da sentido a su propia biografía. Entonces, para darle sentido a esa manera de pensar, lo que necesito es hábitos juiciosos, autodisciplina, constancia, no disfrutar las cosas en el instante, sino siempre estarlas postergando. Weber creía que esa postergación siempre se iba a seguir alargando, nunca iba a llegar un momento de realización y que esa era como la gran trampa del sistema capitalista. Eso va anclado muy a la visión moderna, a la filosofía moderna, a nuestro plano cartesiano, una visión teleológica de la vida, una visión lineal que siempre está pensando en los fines necesariamente. Eso que Weber advirtió, pues en efecto, se cumplió y le dio sentido precisamente a esa ética del trabajo que procuraba pensarlo todo como con una disciplina férrea, con una disciplina bastante fuerte y que tenía sentido a la luz de la pirámide o de la estructura piramidal que tenían las compañías en ese entonces, porque uno se quedaba en su misma posición y si le iba bien, uno sabía que uno estaba en un lugar superior. No quedaba uno como en esa incertidumbre de cuál es el lugar que yo ocupo y que seguramente influye mucho en la forma en la que la gente en Estados Unidos se considera como parte de una clase media universal y no se sabe cuáles son los límites de esa clase media. Pero bueno, el caso es que esa ética del trabajo ha cambiado, se ha transformado. Dice Sennett que la vigilancia no desapareció. Hoy veíamos en clase, la vigilancia se pasó a nosotros mismos, no solamente porque nos vigilamos a nosotros, sino también porque vigilamos a los compañeros, ¿sí? Eso está ligado a la característica que dice Sennett de la concentración sin centralización. Y es que ya no estamos en la gran planta nuclear de Springfield, no es la gran compañía en donde se reúnen todas las funciones, sino que ahora estamos subdivididos en una serie de microcosmos, como de nodos, cada uno de estos equipos con unas responsabilidades, con unas cargas y un poco más desconectados de la casa matriz, ¿sí? Como de la nave nodriza de las compañías. Entonces, los canales de comunicación con las altas esferas de las compañías han desaparecido porque hoy en día estamos más pendientes de lo que está haciendo el compañero de al lado, por lo general en grupos que varían de una y otra forma, por lo tanto no son lazos estables, no son vínculos estables los que hago, y con una especie de figuras como de entrenadores, de coordinadores, que son más bien como un comodín que colocan las empresas, pero que trabajan horizontalmente, codo a codo con las personas. Dirá Sennett que esto solamente es la superficie, y la superficie parece muy amable. Parece muy amable que hoy en día la gente no triunfe por sí misma o no fracase por sí misma, sino que todo se sienta en clave de equipo, que todo se sienta como en un registro colectivo. Ahí es donde estaría la trampa o el costo oculto, y es que ahora, como en un equipo, estamos vigilando qué es lo que están haciendo los otros. Y lentamente comienza a existir una unificación, ¿sí? Como una homogenización, que todo lo piensa en función de las metas colectivas. Si todo comienza a pensarse en función de metas colectivas, se anula esa ficción moderna de la que nos hablaba Weber y de la que nos hablaban otros pensadores renacentistas,
sobre el hombre que construye su propia vida, porque ya no tengo cómo construirla, ¿sí? Ahora solamente la construyo en presente y no la construyo solo, la construyo acompañado, y esta compañía en algún momento se va a ir y me llegará otro grupo de trabajo y nuevamente otro. Entonces, en esa condición móvil es muy difícil pensar que yo soy necesario, ¿sí? Y la gente no se va a sentir necesaria. No va a sentir que alguien dependa de sus servicios, no se va a sentir valiosa porque su experiencia no está aportando nada a la clave del equipo. Lo que está aportando la persona es el proyecto que se está viviendo en este momento. Y en las nuevas empresas los proyectos ya no se sufren ni hay como unas metas a largo plazo, sino que los proyectos se consumen inmediatamente como a cenizas, ¿sí? Es como una especie de canibalismo del mismo capitalismo que hace que los proyectos se florezcan y luego se extingan inmediatamente. Eso también claramente repercute en el carácter, modela una nueva ética del trabajo, una ética de trabajo en equipo que pareciera no estar solucionando o no estar cumpliendo las grandes promesas de la flexibilidad. Por otro lado está el tema del fracaso. Dirá Sennett en el penúltimo capítulo que el fracaso se ha convertido en el gran tabú del nuevo capitalismo. Este fracaso, como que no existe la oportunidad de fracasar, y hoy en día se ha convertido en un verdadero reto y en un verdadero desafío de explicar por qué fracasamos. Es una anécdota bella, bonita, la que coloca de nuestros programadores de IBM cuando hay recorte de planilla de personal, y nos irá mostrando, nos irá llevando como hacia esa reflexión final del último capítulo en la cual estas personas se dieron cuenta que su fracaso era como una responsabilidad de ellos. Yo creo que también guiado por este tema de no haber visto la oportunidad en el momento en que se necesitaba, de no aprovechar los agujeros estructurales. Pero a lo que va Sennett es que el diálogo que tienen estos programadores de IBM terminó siendo un diálogo curativo, terminaron haciendo catarsis, terminaron recuperando algo que habían perdido en el mundo de Silicon Valley y que habían perdido las nuevas dinámicas empresariales. Entonces, finalmente, chicos, la gran apuesta de Sennett, yo creería que no solamente está apuntando hacia el mundo del trabajo por el mundo del trabajo en sí mismo. En la clase pasada les decía que con esta transformación que se da en los 80 y en los 90, el Estado deja de estar pendiente de muchas funciones y muchos ámbitos de la vida social. Quedan a la deriva y esos ámbitos serán atrapados por el mercado, ¿sí? Lo que antes le daba una seguridad a la gente por medio de instituciones burocráticas, hoy en día esas seguridades las ha acaparado el mercado, las ha acaparado la vida de consumo, y hoy en día casi que toda nuestra vida funciona como en una empresa. Independientemente de estar viviendo dentro de un estado, con unas leyes, unas normas, hay que entender que esas normas son mucho menos rígidas que lo eran antes. No necesariamente es que fueran buenas, pero lo cierto es que eso que el Estado dejó a un lado, lo cogió el mercado. Y al cogerlo el mercado, Sennett está planteando una reflexión de más largo aliento sobre cómo esto nos está afectando como sociedad, no solamente como trabajadores, que creo que no es la discusión, no se limita precisamente a eso. Se están debilitando por un lado los vínculos, el hecho de que hoy en día no tengamos la solidaridad, sino la vigilancia hacia los compañeros de trabajo, es la antítesis por completo de cualquier confianza y cualquier vínculo de larga duración que podríamos gestar con otras personas. Y al final Sennett dirá que esto no necesariamente es que se vaya a transformar. Con seguridad no habrá una revolución completa que altere y cambie por completo el capitalismo flexible, pero sí hay una invitación a recuperar ese sentido de pertenencia de comunidad, ¿sí? Hay que recuperar la comunidad, hay que recuperar los lazos sociales, hay que recuperar la capacidad de confrontación, la capacidad de negociación, la capacidad de ejercer resistencias dentro del trabajo y también por fuera de este, porque tiene repercusiones sobre la vida de uno. Entonces yo creería que este es como el cierre al que nos propone, no necesariamente con una estrategia, de pronto no es un terreno político en el que se quiera meter el autor en este momento, pero sí
referirnos a un nosotros, referirnos a una comunidad, volver a cuidarnos entre nosotros mismos, volver a darle valor a cosas que están inscritas en el tiempo, ¿sí? No solamente como cuadros o viñetas instantáneas, es algo que permitiría ponerle algo de trabas o algo de una velocidad menor a un capitalismo que desde arriba lo que ha hecho es seguir progresando y seguir acumulando. El análisis de clase de Sennett implica que ahora no solamente los eslabones bajos, sino que en general esto está afectando a cada vez más gente. Cada vez más eslabones se están metiendo en los riesgos, en las ansiedades, en el aborrecimiento de la rutina, y sin darse cuenta ha estado desapareciendo esa capacidad de relacionarse con el mundo mediante rasgos que son duraderos. Si todo comenzamos a pensarlo como un equipito que funciona de una manera sincrónica, que funciona de una manera armónica, en el que no hay fisuras, en el que no hay opiniones, en el que nadie puede a través de su experiencia transformar una situación, en lo que se está cayendo es en un escenario nocivo, no solamente para los individuos, sino también para las democracias y para la vida en ciudadanía. Recuerden que la democracia, les decía hoy, no es solamente la ley de las mayorías, no es solamente la elección mayoritaria de proyectos o de gobernantes, sino principalmente es la capacidad de convivir y coexistir en diferencia. Y creo que a eso es lo que nos está apuntando Sennett también, a través de los cambios culturales que se han venido dando. Recuperar esa individualidad, recuperar los lazos, recuperar la capacidad de cuidarnos entre sí, de recuperar la capacidad de negociación colectiva, de poder pelear causas pero al lado de otras personas y al mismo tiempo de confrontar y de emitir cosas del carácter y del sello que yo le aporto al mundo, es algo que valdría la pena comenzar a recuperar. Entonces, nuevamente, espero que haya sido un ensayo de utilidad para ustedes. Por favor, no se compliquen mucho con el tema de la reseña. Sé que atiende distintas aristas este ensayo, pero piénsenlo de una manera. La premisa clave ya la tienen. El capitalismo flexible tiene afecciones negativas sobre el carácter, comienza como a erosionar el carácter. Cada capítulo de esos les estará respondiendo de una manera distinta y desde una ventana distinta por qué se corroe el carácter de esa manera. Bien, entonces, céntrense en el gancho, los panaderos, nuestra querida Rose, los programadores de IBM, Rico y Enrico, y a partir de esos ganchos, miren cuáles son los argumentos empíricos que ofrece Sennett. Consejo para el final. Siempre fíjense cuáles son los argumentos teóricos de un autor y cuáles son los argumentos empíricos que ofrece. Los argumentos teóricos tienen más que ver con los conceptos con los cuales él organiza lo que está investigando o sobre lo que está reflexionando. Entonces, si nos habla de especialización flexible, si nos habla de reinvención estratégica, si nos habla de movimientos laterales, movimientos ambiguamente laterales, este tipo de cajitas conceptuales les van a permitir organizarse un poco más. Los conceptos clásicos de Max Weber o los de Carlos Marx pues también van a ser relevantes en el análisis. Pero por otro lado, fíjense en los argumentos empíricos, porque Sennett tiene una recursividad interesante de hablar con antropólogos que han investigado empresas, hablar con sociólogos, hablar con estudios recientes, pues recientes para él, y eso le va a dar un sustento interesante a partir de cifras, a partir de informes, a partir de reportes institucionales, en fin. Creo que evidencias se ofrecen de distinto tipo. No sé, ustedes ya juzgarán si son convincentes, si son suficientes para probar en efecto lo que está diciendo. Bueno, creo que eso es todo. Con todas las flaquezas que pueda tener este ensayo, los invito a que se sigan sumergiendo en este tipo de reflexiones. Les decía que desde las ciencias sociales, y aprovechando la metáfora de Sennett de lo superficial, siempre vamos a estar tratando de desenmascarar o de tratar de iluminar las zonas oscuras de aquello que se tiene por sentido común. Hoy en día, con seguridad, la flexibilidad, varios años después de que Sennett escribe esto, con seguridad ya es una cosa normalizada, es una cosa que se tiene por sentido común y se valoran ciertas cosas como ya anacrónicas, inútiles, como que no tienen valor, y hoy en día se valoran otro tipo de cosas. Siempre cuestionen eso, chicos, ¿sí?
siempre cuestionen eso, porque en ese sentido las ciencias sociales ayudan mucho a desencantarse de las cosas y luego de desencantarse comenzar a proponer, ¿sí? Mediante apuestas creativas, apuestas mucho más optimistas. Pero ténganlo presente, complementen la reflexión de Sennett. Vean que algunos de los autores que vimos el viernes pasado en las portadas de los libros terminaron apareciendo hacia el final del ensayo. Apareció Frederick Jameson, apareció Foucault, no sé si necesariamente apareció Bauman, pero aparecen como estas reflexiones de la sobremodernidad, de la posmodernidad, de estas nuevas modernidades que yo creo que nos interpelan bastante en un panorama de vértigo, de aceleración temporal y de reinvención acrítica en la cual comenzamos a desconocer qué es lo que hay detrás de esa superficie. Los dejo con eso. Espero entonces que tengan una muy buena reseña. Este viernes igual conversamos cosas más prácticas, pero pues recuerden los tips. Argumentos empíricos, argumentos teóricos, economicen el lenguaje, traten de hacer reseñas simples. La simpleza es una virtud en la escritura. No se compliquen, no hagan giros discursivos, rimbombantes para probar un punto, porque creo que algo que nos ha enseñado Sennett es que se puede hablar de cosas complejas de una manera relativamente fácil y creo que en una reseña la simpleza tendría que ser aún mayor que las que nos está planteando el ensayo en particular. Los dejo, muchachos. Si vuelve a ocurrir el tema de la conexión, trataremos de acudir a este tipo de recursos y nos estamos hablando. Que tengan una feliz semana y si se ocurren preguntas o hay preguntas puntuales, por favor háganoslas saber, tanto a Andrea como a mí, y trataremos de darles respuesta antes de que presenten los trabajos. Mucha suerte con todos sus trabajos de este primer corte y nos vemos en clase. Chao.